El Grupo Libertad Digital ha recibido un galardón muy especial para esta casa. Se trata del premio de la Asociación Ayuda a las Víctimas del 11M, un galardón que reconoce la labor de este medio que ha dado voz a las víctimas del terrorismo durante todos estos años. El premio lo ha recogido el propio Federico Jiménez Los Santos. Durante los primeros años del atentado sufríamos una sobreexposición brutal a los medios de comunicación. Las semanas antes al aniversario y las semanas después eran muchos los medios de comunicación nacionales e internacionales que pedían charlar con nosotros, charlar con las víctimas y ver cómo estaban. Paulatinamente ese interés iba desapareciendo hasta que se aproximaba el siguiente aniversario del siguiente año. Y ya en los últimos años esa sobreexposición ya no existe tampoco. O sea, ya no tenemos esa sobreexposición de medios ni en los atentados. Pero como decía, este premio tiene este valor añadido, ¿no? Que te da la perspectiva del tiempo, porque ha habido un medio de comunicación que siempre ha estado con nosotros de forma incondicional, que siempre nos ha hecho sentir que esa era nuestra casa, que cuando teníamos que trasladar a la opinión pública nuestras necesidades, ponían a nuestra disposición sus micrófonos. Cuando presentábamos un proyecto siempre aparecía un redactor de la casa. Y eso es lo que queremos reconocer hoy, en este sentido y con este premio, ¿no? Reconocer el valor también de defender las posturas que manteníamos desde la asociación, darnos voz y que siempre han estado de forma incondicional, no con nosotros, sino con las víctimas del terrorismo en general. Por eso este premio lo entrega la vicepresidenta de la asociación, Angelina Escoca, y lo recibe el Grupo de Comunicaciones Radio Libertad Digital, su presidente, don Federico Jiménez Los Santos. El 11M de hace 13 años no murieron solamente 200 personas. Se mató a 200 personas para acabar con el rumbo político de España. Esas 200 personas son como las 900 asesinadas por la ETA. Yo recuerdo haber conocido a Juan Ignacio Zoido cuando mataron a los Jiménez Becerril en Sevilla. Fuimos a hacer un programa especial, estábamos todavía en la COPE, y llovía aquella noche, llovía una barbaridad. Pero había una conciencia clara de que las muertes no eran en vano. O sea, cuando uno muere por una buena causa, aunque muera naturalmente sin querer, como toda víctima del terrorismo, la causa lo merece siempre que se guarda el recuerdo de esa causa. Por desgracia, en los medios de comunicación, debo decir que los periodistas son sin duda el gremio todavía peor que los políticos que padecemos, más o menos al nivel casi de los jueces, ministro. Pero los periodistas, los medios de comunicación, al dictado del poder político, se ha echado una losa de silencio sobre los muertos del 11M. Sobre el 11M como un atentado para cambiar la historia de España y para llevarla por el derrotero que nos ha conducido a la situación en que estamos. Es decir, no se entiende el silencio sobre el 11M sin ver lo que está pasando en la España actual, que era impensable, pero absolutamente impensable en 2004. Yo recuerdo que a Luis Herrero y a mí, el predecesor de Zoido en Interior, Acebes, nos había invitado a comer el lunes. Y estábamos muy preocupados porque la ETA no había podido matar a nadie ese año. Estaba ilegalizada Batasuna. Es decir, España, con la ley en la mano, nunca con el apaciguamiento, nunca templando gaitas, nunca diciendo hoy se harán las víctimas. No, no, tienen que ser víctimas, los malos tienen que ser víctimas. Y que se hagan las víctimas en la cárcel. Y esa convicción, ese discurso, ese traer a las víctimas, recuerdo cuando Aznar llevaba a la Moncloa a los hijos de los concejales asesinados, ese respaldo moral, ese valor moral de las víctimas del terrorismo fue lo que permitió que incluso después del 11M se mantuviera la lucha contra la política de un gobierno que vino a liquidar
no solamente la política antiterrorista, sino la vida española tal como la hemos conocido, la nación española tal como la hemos conocido y como ha existido durante siglos. La magnitud, la gravedad, la crudeza, la vileza de la masacre del 11M no solo reside en la cantidad de muertos, en ser el mayor atentado de la historia de Europa Occidental, sino que se produjo para liquidar la nación más antigua de Europa Occidental. Y por desgracia ese proceso sigue adelante. Yo recuerdo, pues cómo no lo voy a recordar, a Gabriel Moris, a su mujer, en fin, a Ángeles, que han estado en un momento en el que los pocos periodistas, tengo que recordar, porque ya no está entre nosotros, el tiempo pasa inexorablemente para todos, a Fernando Múgica, que fue el primero que desveló las patrañas, la desinformación a propósito de esa inmensa masacre. Cuando publicó, no habían pasado apenas semanas, los agujeros negros del 11M. En resumen, los agujeros negros del 11M consisten en que había que olvidar el 11M, porque todo condujo, mediante una serie de maniobras políticas, judiciales, fiscales, pero sobre todo mediáticas, a que la gente olvidara el 11M. Yo he tenido que ir hasta en fin, el Tribunal Superior de Derechos Humanos de Estrasburgo para que condenaran a España, a mi nación, por haberme sentado en el banquillo, que me sentó un señor que estará muy pronto haciendo compañía a los reclusos de Extremera o de alguna otra prisión de alta seguridad, que era entonces presidente de la Comunidad de Madrid, y que se puso al frente de la derecha, como otros medios, a triturar profesional y personalmente a todos aquellos que decíamos que si no se averiguaba, si no se investigaba el 11M, todos los días de España desde entonces serían 11M. Esta mañana, cuando veía las últimas novedades sobre la masacre de las Ramblas, era todo un déjà vu. Esta historia ya la hemos visto. Estos confidentes que de pronto aparecen en atentados donde no estaban y que de pronto son liquidados y desaparecen, antes los volaban, ahora les disparan en público, y hay gente que aplaude. Tiene una primera víctima, que es el muerto, claro, pero tiene una segunda víctima, que es la verdad. Hace 3 años, cuando se cumplían los 10 años de la masacre, Dieter Brandau hizo una encuesta en Madrid. El 80% no sabía que había pasado el 11M, pero no lo sabía porque efectivamente el primer año todo fue recuerdos y al segundo todavía estaba Rubalcaba al aparato. Bueno, en fin, aquello fue una cosa, como lloraba Rubalcaba. No ha llorado ni cuando nació, pero lloraba, faltaría más. Y después se procedió a llevarnos al banquillo a los que en solo 3 medios, que hemos sido el diario El Mundo, Libertad Digital y la COPE, luego ya la COPE se hizo satánica y entonces hicimos el radio, pero los únicos que en estos años hemos mantenido la necesidad de investigar la verdad del 11M, porque no la sabemos, porque no sabemos quién ha sido. Y hay 200 muertos a los que lloramos, a los que muchos quieren olvidar y que no saben quién los mató. Igual que hay 300 asesinados por la ETA que no han sido juzgados sus crímenes. Su muerte no ha sido investigada y juzgada como es debido. Ayer estaba en un acto de la Fundación Bella Cisneros, Valores y Sociedad, con otro predecesor de Zoido en Interior, Mayor Oreja, que tienen como norma que esos 300 casos, 300 crímenes que no han sido juzgados, lo sean, porque no lo han sido por desidia policial, por desidia fiscal, por desidia judicial, porque no tenían familia, porque muchas veces hay lo que llaman en Estados Unidos los less dead, los menos muertos, son los muertos que no tienen a nadie. Y el 11M, cuando dejó de ser utilizado políticamente contra el gobierno del PP, dejó de tener utilidad, ya no tuvo a nadie. Y sigue sin tener a nadie. Y sigue sin haber justicia. Y hay un tío condenado a 40.000 años de cárcel porque dicen que estuvo en 4 vagones a la vez, lo cual lo coloca ya muy cerca del papado, porque ese milagro no es la bilocación, es la cuatrilocación, eso es absolutamente extraordinario. Pero eso, que en cualquier momento a cualquiera, ahora que se habla de presos políticos, porque gente que da un golpe de Estado normalmente si gana el golpe mete en la cárcel a otros y si pierden van a la cárcel. Siempre ha sido así, ahora no. Bueno, pues es imposible meter en la cabeza, porque muchos ya han olvidado
que eso sucedió y que sucedió por un motivo político, que era echar a un gobierno legítimo de España, que era cambiar el rumbo político de España. Y ese rumbo se cambió y se torció. Y mientras no recordemos cuándo empezó a torcerse, es imposible que hagamos justicia a las víctimas del 11M. Por tanto, yo el único compromiso que puedo adquirir en mi grupo y en la gente ya también más joven que ha ido siguiendo el día a día de los avatares, sobre todo de los familiares, abandonados durante años, sin fondos, cada vez que llamaba Ángeles y teníamos que llamar porque, bueno, solo faltaría, vamos, o sea, vamos, es lo más noble que hemos hecho en toda nuestra trayectoria. Yo que detesto el periodismo, porque los periodistas me parecen gente muy mala, casi como ya digo, como políticos, sin embargo creo que lo más noble, por no decir lo único noble que yo he visto realmente en la tarea periodística en los últimos 20 años, ha sido precisamente ayudar a los que nadie quería ayudar y a los que todos querían olvidar. Y eso es un problema fundamental que tiene España. España empezó por olvidar su historia, sigue olvidando sus muertos y acabará por olvidar su razón de ser, que es esa comunidad. Antes, cuando veía a los del SAMUR, que efectivamente, y al pueblo de Madrid, que se echó a la calle llevando mantas de su propio dormitorio para ayudar a los que lo necesitaban. Bueno, es el pueblo del 2 de mayo y es el que sale ahora con las banderas españolas a la calle. Es decir, hay un sentimiento de una comunidad política que nadie tiene el derecho a destrozar y que tenemos el deber de defender. Y los medios de comunicación, por desgracia, por frivolidad, porque estamos en la época de la telebasura, de los leaks, Wikileaks, Football Leaks y Politileaks, pues a veces nos olvidamos de lo fundamental. Lo único que no se puede olvidar nunca es que han matado a alguien. Eso es inolvidable. Y además, los muertos regresan. La memoria de los muertos, a los que no se ha hecho justicia y no se ha procurado un buen entierro, vuelven. Vuelven para avergonzarnos, vuelven en nuestras pesadillas, vuelven en golpes de Estado, vuelven en la impunidad de los criminales. Y yo lo único que puedo hacer es comprometerme y llamar a la gente más joven, a los que estáis aquí, porque sois hijos, digamos, de aquella masacre que habéis sobrevivido y además os veo en un estado estupendo, o sea que me parece muy bien, que reconocer que España en otra cosa no sé, en lo periodístico no, pero tiene un aspecto extraordinario. Cuando uno ve a la policía, a la Guardia Civil, vamos, dan ganas de ovacionarles en vez de cuadrarse, es una cosa extraordinaria, pero de memoria andamos fatal. Y la obligación de un grupo de comunicación es guardar la memoria del cada día, porque la memoria de la historia ya la destrozan los profesores de historia, pero la memoria del día a día, del aniversario, de hacer la entrevista al que realmente sabe lo que no se sabe, esa sí que es nuestra obligación. Así que lo único que puedo comprometer, en primer lugar agradecer, por supuesto, esta distinción, que es para todo el grupo, porque debo decir que todo el mundo, en todos los programas, en Libertad Digital, en la Ilustración Liberal y en Es Radio y en Libertad Digital Televisión, cuando la tuvimos, no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación y nos hemos sentido muy agradecidos por permitir, digamos, cumplir la parte noble del periodismo. Hay otras partes menos nobles, pero esta es la más noble. Yo lo que insisto es en que no se puede dejar atrás a un muerto. Nunca. A los nuestros no se les puede dejar atrás. Eso que hacen los americanos muy bien en sus películas. No se deja atrás a uno de los nuestros, ni vivo ni muerto, no se les deja. Bueno, pues eso es el 11M. Al 11M los mataron por ser de los nuestros, porque eran españoles que iban a trabajar. Igual que a los de la ETA mató a 900 personas porque eran españoles. ¿Por qué eran periodistas? No, porque eran españoles. Porque pertenecían a nuestro país. Y eso es lo que no se debe olvidar. Desde luego nosotros, que somos muy cabezones, haremos lo posible porque no se olvide. Así que muchas gracias.